En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast. En el ecosistema digital tenemos un punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El Panorama Digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Pasan los días y la contienda electoral colombiana va tomando unos tintes muy interesantes. Candidaturas al Congreso de la República hacen parte del paisaje y pasan inadvertidas para los ciudadanos frente a lo que viene ocurriendo en las aspiraciones a la presidencia de la nación. De izquierda, centro y derecha, se da de qué hablar. Se dice mucho de lo que tienen esos personajes en su fuero interno, pero también en el respeto hacia el ciudadano. Borracheras, infidelidades, indelicadezas políticas, económicas y sociales, señalamientos entre unos y otros, palabras de bandido que enlodan lo que ocurre al interior de una colectividad. Se está al frente de un escenario en el cual la población tiene que abrir bien el ojo y ser consciente de la responsabilidad que le asiste en el mes de marzo, en el mes de mayo y en el mes de junio, donde se define el futuro de los colombianos. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. En el país se desdibujó el concepto de ética y responsabilidad. ADN social de los colombianos está cundido de envidia, malas energías y aventajados. La indiferencia de muchos ante lo realmente importante denota que al colombiano se le olvidó ser un buen ciudadano, un buen vecino y pensar en el bienestar colectivo. El país se ha vuelto una salvajada. A diario hacen parte de la agenda informativa múltiples cosas que el sentido común llama a repudiarlas por el dolor de patria que despierta en todos, pero tristemente no se actúa para solucionarlo. La medicina que ataja la propagación del mal que está circundando a Colombia está en la mano de cada ciudadano. Aprender a elegir a los dirigentes y ejercer responsablemente el sagrado derecho al voto en los comicios de este 2022. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La nación está acorralada frente a la delincuencia y una política plagada de candidatos salpicados en escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito, infidelidades, plagios, borracheras en plaza pública y miles de bajezas más de oscuros sujetos que engañan a los colombianos a través de fantásticos discursos demagógicos. El imaginario colectivo está siendo manejado magistralmente por un periodismo militante que atomiza cada vez más su credibilidad, siendo caja de resonancia y dando relevancia a la palabra de criminales, indultados, fugados, refugiados o sometidos a la justicia que, sin entregar una sola prueba a las autoridades competentes, enlodan el buen nombre, reputación de los demás y fungen de adalides de la moral.
Para nadie es un secreto la danza de la corrupción y malas prácticas que se sigue en la costa con una familia en específico, fue lo que dijo a la revista Cambio la ex senadora prófuga de la justicia, Aida Merlano. Para nadie es un secreto que en el Atlántico y toda la región Caribe se compra votos, pero aquí el tema importante es que se compran votos con los dineros de la nación, con los recursos de la nación, con esos contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir, para desangrar a la nación, y ellos son los financiadores de las campañas de casi todos los políticos del Atlántico. Es decir que, y como pues los últimos años o los últimos periodos, quienes han ostentado el poder, aunque no estén, porque ellos siempre siguen eligiendo las personas que siguen reemplazándolos en la política, son el clan Char. ¿Y de dónde sacan el dinero para seguir manteniendo esa estructura o ese andamiaje político y la estructura criminal? Pues sencillamente de la financiación de las coimas recibidas por los contratos que son entregados a cada contratista del Departamento del Atlántico y de toda la región Caribe. Coimas a través de contratos que han dejado serias consecuencias en el país y todos lo saben. Pero ¿dónde están las pruebas? Polarización y radicalismo ideológico que se venden los medios y las plataformas sociales son solo distractores que se emplean para dividir y conseguir réditos políticos a quienes menos le interesan los cambios necesarios para un país en crisis. Trascendencia que se le da al arrepentimiento de mezquinos personajes no puede olvidar el pecado que acompañó su porquería en la calle. La democracia solo está a salvo cuando la nación recupere un periodismo fiscalizador que hacer de una profesión comprometida con la verdad que se debe a la opinión pública, apartado de ideologías políticas y encargos económicos. En la calle hay una sensación de que todos podrían aportar algo positivo, pero tristemente nadie hace nada porque simplemente no es su problema o no le da la gana. Gran polvareda fue la que levantó en su entrevista con la revista Cambio la ex senadora prófuga de la justicia, Aida Merlano. Son más las dudas que las certezas sobre lo que dice quien puede estar hablando por resentimiento y todos la desmienten. Primero, yo quiero dejar 3 puntos claros. El primero es que cuando él fue a declarar a la Corte Suprema de Justicia, él negó todo vínculo que tuviese relación conmigo. Vínculo amistoso, vínculo político, todo tipo de vínculos. Es decir, que él me negó. Él en ningún momento ha aceptado la relación. Cuando ya yo estoy en plena audiencia contando pues los hechos de toda la verdad que ocurrió en el 2018, es que el señor magistrado me cuenta la negación de él, en donde no incluso me niega, sino además tiene el descaro de decir que yo soy una persona mentirosa, mitómana, y que todo lo que dije hace parte o es fruto de mi imaginación. Se atreve a decir que soy una mujer fantasiosa cuando yo tenía las pruebas. Eso en el primer punto. En el segundo punto, cuando el magistrado me pregunta a mí si yo tengo las pruebas para demostrar que todo lo que yo estaba contando era cierto, ya que toda la gente que fue citada, es decir, todo el clan Char, incluyendo incluso a los Gerlain, todos apuntaron a decir lo mismo, y así me lo dijo literal el magistrado. Mire, doctora Aida, es que toda la gente que fue entrevistada, todos respondieron apuntando a que todas las cosas que usted aseveró eran producto de su imaginación. Entonces me vi en la tarea de pedir un plazo, un aplazamiento de la audiencia para tener el tiempo de coger y todas esas pruebas que si en su efecto yo tenía, entregarlas. Y fue cuando yo saco las pruebas, pues obviamente de una relación sentimental que yo tenía con Alejandro. ¿Con qué sentido? De que el magistrado entienda que aquí existe una relación conducente a llevar a explicar el por qué y cómo terminé yo involucrada en este entramado de corrupción. Lo hice con la finalidad de que él entrara en contexto, más no para que el pueblo colombiano se enterara de algo
que ni a mí como mujer me conviene que salga a la luz pública, y obviamente tampoco voy a querer hacerle daño o herir susceptibilidades de jóvenes como son los hijos de Alejandro y en su efecto también mis hijos. Eso lo hice yo por requerimiento del magistrado. Incluso no fue solamente un registro fotográfico con él, sino con la doctora Lilibet Ginás, que fue mi fórmula a la Cámara de Representantes, y resulta que ella también negó que era amiga, que me conocía, que no tenía ningún vínculo, y me tocó hacer un recorrido no solo de videos, sino también de fotografías que tenía conmigo para demostrar que lo que yo estaba diciendo son verdades y no mentiras, como mucha gente lo dice y como siempre están diciendo, saque las pruebas. Ya las pruebas están en la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas. Hay pruebas fotográficas y son muchas las coincidencias, pero es la justicia la que debe dar claridad frente a ello. Indiferencia que acompaña al ciudadano es la que propicia que no se lean las propuestas de los candidatos, pero sí se salga a votar furibundo y cegado por una opción que nada bueno trae consigo, y luego lo tendrá hablando de lo mal que sale el futuro para la nación. Hipocresía que enajena la responsabilidad a otros es la que sume al país en la desesperanza. Los colombianos justifican y aplauden las bribonadas que han hecho y siguen haciendo quienes están gobernando, pero omiten que son ellas las causantes de tanta desigualdad y corrupción. Colombia es víctima de la escasa memoria de un colectivo para el que la vida no vale nada y es cómplice de la pésima forma de hacer política que está acabando con la institucionalidad. Son muchos los comentarios de campaña, algunos refritos, y salen para hacer mal. Así que a lo pasado pisado es lo que aseguró la esposa de Alex Char, Katia Nule. Dicen que al pasado pisado y al presente de frente, y así debe ser. Yo por eso quiero contarles que toda esta información que ha salido últimamente no es nueva para mí y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada. Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información. Y yo sé, porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia. Me da mucho dolor que algunas personas utilicen esto y pasen por encima o quieran pasar por encima de nuestros sentimientos. Yo quiero agradecer de verdad, desde el fondo de mi corazón, a todas las personas, a los miles de mensajes que me han mandado de apoyo, de amor, de solidaridad, de fuerza y de berraquera. De verdad que es muy importante para mí. Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar ni a mí ni a mi familia. Yo quiero invitar a todos los colombianos, a todos nuestros simpatizantes, a los que quieran vivir en un país de oportunidades, que no nos desviemos, no nos dejemos desconcentrar. Eso no nos sirve. Es gente que quiere que pensemos en otras cosas y que perdamos nuestro objetivo. Vamos a trabajar con respeto, porque Colombia necesita eso, respeto. Los quiero, los bendigo desde el fondo de mi corazón y aquí estaré para servirles. Ahí estará para atenderlos en ese vendaval que es propicio con las palabras y relevancia que se da a Aida Merlano. Cierto es que en el país hay mucho profesional capacitado y desempleado que puede ayudar a la nación, pero no menos innegable es que su talento se pierde en una falsa meritocracia que pide cuotas políticas para sobresalir. El mejor ejemplo está en las embajadas o consulados. Fuga de talentos no es solo el resultado de una nación invadida por la inseguridad que a diario se lleva vidas, sino la forma de contratación en Colombia que pide conocimientos y experiencias ilógicas a nobles edades con salarios irrisorios, mientras en el sector público se despilfarra el erario. Austeridad es la clave en un gobierno que se ejecute desde el diseño empresarial,
es lo que se interpreta de esta declaración en Noticias Caracol del candidato presidencial Rodolfo Hernández. Austeridad total, acabar con los lujos, acabar con el despilfarro. ¿Cómo es posible? 8.000 carros tiene el gobierno central. Gastan 5.600 millones de pesos semanales en gasolina. Métale bolas al SOAT, métale bolas a los seguros de riesgo, métale bolas a cambio de aceite, filtro, todos los gastos, no más en un ítem que es el transporte de los funcionarios públicos. En Europa, en el norte de Europa, los funcionarios públicos van en su propio carro, van en bicicleta. Aquí no. Aquí es un protocolo para los funcionarios y la gente más pobre aguantando hambre. Yo no sé si usted sabe que aquí hay 22 millones de colombianos aguantando hambre. 17 millones ganan menos de $2 y 5 millones ganan menos de 1. ¿Usted le parece justo 22 millones de colombianos aguantando hambre y una burocracia del gobierno central con lujos y despilfarro? Es clara la diferencia en el gasto que hay y la desatención a las clases menos favorecidas del país. Complejo entorno político, económico y social que acompaña en la zona urbana y rural a la población exige preguntar cuál es la propuesta que tienen los aspirantes a la primera magistratura para enfrentar los grupos criminales que se lucran de economías ilegales y atomizan la generación de empleo y la creación de nuevas oportunidades para el progreso como sociedad. Memoria selectiva, bombardeo de impulsos emocionales a través de la dieta informativa de los colombianos, eclipsa los acontecimientos del diario vivir y lleva al olvido las bolsas negras cargadas de plata que enturbian el pulcro proceder de un candidato. Culpa de la sordidez que se ha tomado la política es de la justicia que en Colombia no actúa. Desfachatez en la que permite que dirigentes irrespeten a la masa popular que los espera en plaza pública. Subir borracho a una tarima demuestra el poco valor y deferencia que se tiene por quien lo espera por horas y lo escolta en campaña. Que de nuevo las banderas rojas se alcen, que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Las conclusiones las saca cada uno. La situación fue evidente y bastante clara para todos. Marketing político que magnifica la visita de un candidato presidencial al Vaticano, pero empequeñece las malquerencias de los militantes de su movimiento, exaltan lo importante que es despertar una cultura de elegir bien con un voto responsable. Grave problema es que la nación está plagada de alternativas políticas sindicadas por delitos de todo tipo, y aún existen pendejos inconscientes que los vuelven a elegir. Falta de gobernabilidad que conduce a dictaduras y altos niveles de corrupción es el estandarte de una dinámica del mal que recurre a los publireportajes que limpian la imagen de un aspirante para imponer una figura en el discurso ciudadano. En ese video se ve Petro borracho, no solo de su ego, sino que también se ve una irresponsabilidad en medio de la campaña con el electorado, es lo que afirmó en Revista Semana el candidato al Senado Miguel Uribe Turbay. Pues veo a Petro borracho, no solo de su ego, sino pues probablemente con trago. La verdad es que es irrespetuoso, es solo un preámbulo de lo que puede ser el gobierno de Gustavo Petro, es la irresponsabilidad con la que asume este debate electoral en un momento tan difícil. Y bueno, ya uno sabe por qué a veces dice tantas cosas que uno no entiende, tanta cosa que haría a este país explotar. Y ese es el riesgo de Gustavo Petro. A la democracia, a la libertad, a la propiedad privada, a los empresarios, a la fuerza pública. Veo a Petro en ese video completamente borracho. Es un riesgo para Colombia y eso
todo el mundo lo sabe y percibe en cada una de las acciones como la de Girardot, banalidades que abundan en esta campaña y se posicionan en la discusión social, restan legitimidad al sistema democrático de la nación. Minimizar, ignorar y poner en duda las graves acusaciones que pesan sobre ciertos caciques y referentes de la política colombiana solo beneficia a los corruptos que quieren llegar al poder para seguir haciendo de las suyas con el país. Ruta de la denuncia no es efectiva porque ha quedado ensombrecida por la ineficiencia de instituciones, organismos de derechos humanos y ONG que solo miran por el ojo izquierdo y terminan siendo un saludo a la bandera. Impunidad que se toma a Colombia es la consecuencia de un sistema perverso que favorece a los delincuentes y no a las víctimas, donde se volvió común ir de injusticia en injusticia sin que pase nada y nadie cambie esto. La ingeniería y la política pueden combinar y administrar en función de la vida pública, es lo que dijo en Noticias Caracol el candidato presidencial Rodolfo Hernández. La ingeniería se preocupa por la estática y la dinámica. La política también tiene parte estática y parte dinámica. Lo que pasa es que la ingeniería es precisa, es concreta. No hay manera de interpretarla de otra forma. Es impregnada de opiniones, de presiones de muchos actores. Por eso es que yo digo que yo no soy político, yo soy ingeniero. Total de que yo le pido a todos los colombianos que me entiendan de que yo no sé todas las normas que tiene el Estado, pero lo que sí sé es administrar. He demostrado ante todo el país y sobre todo en Santander, donde es mi casa, lo que se puede hacer administrando bien, y Bucaramanga fue una de las muestras de cómo se debe administrar una ciudad que me entregaron. Una locura me entregaron y entregué una cosa organizada, sensata, totalmente medida en lo burocrático. Hicimos 503 obras, dejamos plata, cero déficit fiscal. No sabe las normas, pero sí sabe administrar, y el ejemplo está en el ejercicio del poder. Agenda del día a día, bochinche de llorones, metiches, personas que disponen del tiempo ajeno, gente falsa, sujetos que siempre creen tener la razón, impide que se aprenda de lo ocurrido. La coyuntura del momento convoca a tomar decisiones de fondo que no están constituidas en aquellos que se quieren hacer ver como salvadores cuando en el fondo no pasan de ser un Judas. Tendencia de seguidores y detractores de creer que una persona es una especie de superhombre impide ver que, como todos los mortales, ese sujeto tiene sus defectos y sus puntos a favor, así sean mínimos. En la política, todo vale en este momento. La coalición de Centro Esperanza o de Fajardo va a apoyar a Gustavo Petro porque son lo mismo, fue lo que aseguró en Revista Semana el candidato al Senado, Miguel Uribe Turbay. Este es un mensaje fundamental para Colombia y es que ya pueden desde ya anticipar que la coalición Centro Esperanza o de Centro Izquierda o la coalición que yo llamo de Fajardo, porque finalmente será el candidato, va a apoyar a Gustavo Petro, es decir, son lo mismo, ¿no? Y eso sí es un mensaje fundamental. Y yo sí creo que Claudia López no solamente va a terminar apoyando a Gustavo Petro nuevamente, como bien tú lo recordaste, sino que además desde ya lo va a empezar a apoyar. Que en este tipo de acuerdos, este hagámonos pasito, una tregua, como la llama, pues termina teniendo obviamente compromisos, ¿no? Porque a cuenta de que Gustavo Petro va a dejar de atacar, entre comillas, atacar o criticar la gestión de Claudia cuando además le favorece a Gustavo Petro, porque Claudia lo está haciendo mal y el problema es que lo está haciendo mal para todos los bogotanos, ¿no? Y entonces Claudia López busca tener favorabilidad y tratando de darle gusto a todo el mundo, pues terminan no haciendo nada y pues finalmente perdiendo cada vez más capital político y más favorabilidad. Pero el tema de fondo es que no le conviene a Gustavo Petro dejar de criticarla, a menos de que Claudia López lo apoye de alguna manera. Y a Claudia López sí le interesa precisamente bajarle el nivel de ataque de Gustavo Petro para poder tener hoy, concentrarse uno en la elección de su pareja al Senado, pero segundo,
poder tratar de sacar la cabeza, porque Claudia López hoy, no hay ningún sector que hoy celebre la administración de Claudia López. La crítica siempre bajará ante un apoyo y réditos a largo plazo. Todos tienen un interés particular en cada acción. Mojigatería que se ha despertado en Colombia equipara un desfalco, la apropiación, el secuestro, el fraude, un homicidio con una borrachera. División conceptual que acompaña al ciudadano acrecienta el problema de una nación que es incapaz de reconocer al otro desde sus diferencias. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La nación solo verá la luz de la esperanza cuando se comprenda que todos son parte de Colombia y de todos depende mejorar como colectivo y como país. Calvario que dejó la pandemia se agudiza con la cantidad de anuncios que salen por todo lado para meter el dedo en la llaga, pero jamás presentar soluciones reales. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Dinámica del Mal. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Alicoramiento de los candidatos, infidelidades maritales, casos de corrupción, compra de votos, secuestro e intento de homicidio son los referentes temáticos de una campaña que hasta ahora deja malos recuerdos y muy pocas huellas para hablar y trabajar por el futuro de Colombia. Encantamiento de los candidatos se toma por estos días al país. Todos recorren las ciudades al rayo del sol, hablan con los ciudadanos, dan besos a cada niño que ven y aparecen con promesas mentirosas que nunca cumplirán. Hay que despertar, poner los pies en la tierra y salir de ese mundo de fantasía en el que para la nación la verdad es una mentira y para el pueblo una mentira es una verdad. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.